Pastillas para dormir, emociones fuertes y un nuevo rey. La historia interna del Campeonato Mundial de Ajedrez. La mayoría de la gente solía creer que los jugadores de ajedrez eran inteligentes y amables, pero cuanto más aprendemos sobre el juego, más nos damos cuenta de que tiene un problema de ego. Campeonatos mundiales de ajedrez, de hipnotizadores, espías y múltiples pausas para ir al baño. Los jugadores de ajedrez a menudo utilizan diversas tácticas para obtener incluso las más mínimas ventajas para ganar el título de campeón mundial. Bienvenido al enigma del jaque mate. El rey ha muerto. Larga vida a Ding. Ding Liren de China es el nuevo campeón mundial de ajedrez. Después de una maratón de 24 días y 18 partidas llenas de ansiedad y tremendos cambios de ritmo, se sienta a hablar el día después de su espectacular triunfo sobre el jugador ruso Ian Nepomniachtchi. Resulta que Ding es conocido por el apodo de Tormenta Silenciosa, que es tan respetado como sus decisivos movimientos en el partido. Drama fuera del tablero, trueno en él. Esa fue la historia de este campeonato mundial, que comenzó cuando Magnus Carlsen decidió ceder su trono y terminó con Ding convirtiéndose en el 17 campeón mundial en los anales del ajedrez clásico. ¿Qué significa ser el campeón mundial de ajedrez hoy en día? Para ganar el campeonato, Ding Liren derrotó a Ian Nepomniachtchi. Sin embargo, las reglas del juego han cambiado y los antiguos indicadores de estatus ya no pueden ser tan significativos. En Astana, Kazajistán, el campeonato mundial de ajedrez comenzó con una ola de incertidumbre que parecía apropiada. Un peón blanco que Ian Nepomniachtchi había empujado al centro del tablero captó la atención de Ding Liren mientras estaba sentado en la mesa. A pesar del habitual primer movimiento de Nepomniachtchi, Ding continuó pausando. Bebió un poco de agua. Tuvo 9 meses para considerar los detalles de su apertura. A Nepomniachtchi le tomó 3 segundos iniciar su primera acción. Ding colocó su mano sobre su barbilla. Su reloj comenzó a contar hacia atrás. 30, 40. Su dedo índice derecho hizo un gesto tenso. Luego colocó un peón negro en la casilla directamente frente al blanco de Nepomniachtchi. Después de lograr un tembloroso empate en la primera de 14 partidas, más tarde afirmaría que su mente estaba distraída. «Estoy luchando con mis sentimientos y mis emociones», admitió. En noviembre de 21, a Magnus Carlsen le preguntó un fan sobre compartir su tarta de cumpleaños con Ian Nepomniachtchi en una conferencia de prensa mientras los dos estaban luchando por el campeonato mundial de ajedrez. Ambos lados de la sala sonrieron en respuesta a la pregunta. ¿Qué? ¿Una historia de tarta? Con la historia de las partidas del campeonato mundial, no creo que aceptarías ningún trozo de comida del equipo contrario. Jamás, dijo el noruego. Carlsen, que finalmente ganó la competición, no defenderá su título en el campeonato mundial de este año. La broma de Carlsen, sin embargo, fue un reflejo preciso de la subcorriente que permea cada partido en el campeonato mundial de ajedrez. El drama del torneo de ajedrez más famoso va más allá de las 64 casillas, y las estrategias empleadas pueden incluso eclipsar las técnicas de espionaje de los espías de la Guerra Fría. Solo pregúntale a Viswanathan Anand, quien ha competido en numerosas partidas del campeonato mundial contra jugadores como Vasilij Topalov, Anatoly Karpov, Boris Gelfand, Vladimir Kramnik y el propio Carlsen. Anand experimentó su cuota de artimañas psicológicas para intimidarlo en los partidos del campeonato mundial a lo largo de los años, tanto como contendiente como campeón. En 1995, el ruso golpearía sus piezas en el tablero, saltaría de la silla después de completar los movimientos y cerraría la puerta tras él, cuando abandonaba la sala al jugar contra el mucho más experimentado Kasparov en la cubierta de observación del World Trade Center en Nueva York. ¿Cuál fue la respuesta de Anand? Anand comparó el comportamiento de Kasparov en el 10º juego de esa partida con el de un bandido malhumorado y depredador, escribiendo sobre ello en su autobiografía Mind Master. Fue probablemente un esfuerzo por perturbarme y lo encontré extremadamente desagradable. En Lausana, Suiza, en el Campeonato Mundial de 1998, Karpov venció a Anand. El ruso se aseguró de que el GM derrotado lo escuchara decirle a un periodista que Anand era un tipo simpático que no tiene el carácter para una gran victoria. Luego, cuando Anand se enfrentó en Sofía en 22, el búlgaro inicialmente se negó a hablar con Anand durante el concurso. Su manager ocasionalmente fingía estar en el teléfono frente al escenario durante los juegos para dar la impresión de que alguien le estaba pasando mensajes. Eso podría no haber sido el caso.
pero un supercomputadora realmente estaba trabajando a su favor. Poco sabía Topalov que Anand estaba recibiendo ayuda de sus antiguos oponentes Kramnik y Kasparov en sus preparativos y que el futuro para Carlsen había peleado con él varias veces en la previa, demostrando la realidad de que los jugadores de ajedrez raramente tienen amistades o rivalidades duraderas. El hecho de que el equipo de Anand había contratado a un agente de seguridad encubierto para asegurarse de que Topalov no estaba abusando de su ventaja local e instalando bugs en la habitación del Hotel de la India, puso de manifiesto el aire de paranoia que impregna a los jugadores en la cima del Campeonato Mundial de Ajedrez. Perdidas y Guerra Fría por proxy. ¿Juegos perdidos? Topalov y Kramnik participaron en otro partido muy acalorado en 2006. Según el manager del equipo búlgaro, los rusos hicieron 50 viajes al baño durante un juego, lo que generó sospechas porque era el único lugar en la arena que no estaba siendo grabado por cámaras. Debido a estas acusaciones, los organizadores pidieron a los concursantes usar el baño general en lugar de los privados, que luego sellaron. El cuerpo de gobierno también miró el video para ver cuán frecuentemente Kramnik usaba el baño, menos de 50 veces. Los rusos perdieron el siguiente juego en protesta por la decisión de sellar los baños. Los planificadores del evento cedieron. Los baños no fueron sellados. El partido entre Kramnik y Topalov en 2006 no fue el primer juego perdido en el Campeonato Mundial de Ajedrez. Esa distinción perteneció al americano Bobby Fischer, que en 1972 se reunió con el presidente de la Unión Soviética Boris Spassky en Reykjavik, en una reunión que sirvió de metáfora para la Guerra Fría, que entonces envolvía al resto del mundo. Fischer decidió permanecer en su habitación de hotel para el juego 2 después de estar molesto por el equipo de filmación y TV en su habitación para el juego 1, el cual perdió. La farsa que tuvo lugar ese día fue perfectamente capturada en un artículo casi humorístico en The New York Times. Spassky se sentó frente al tablero de ajedrez durante unos 5 minutos, luciendo incómodo, y luego huyó del escenario. Los aproximadamente 1000 asistentes. Pasé una hora mirando con una especie de curiosidad absorta las 2 sillas vacías. No hubo conversación. Silencio total. Sí, antes de seguir, pulsa ese botón de suscribir. Debido al intenso interés político en el partido, Fischer fue persuadido para jugar el juego 3 por Henry Kissinger, el secretario de Estados Unidos en ese momento, mientras que a Spassky le dijeron que volviera a casa por la Federación de Ajedrez Soviética, una petición que desoyó. El tercer partido tuvo lugar en un área segregada. El americano, que iba 2-0 pero tenía una pequeña ventaja psicológica porque sus demandas habían sido satisfechas, prevaleció debidamente. En el 21 juego de la competición, finalmente desbancó a Spassky, pero todo eso se olvida cuando consideras el partido entre los rusos Viktor Korchnoi y Anatoly Karpov en 1978. El primero era un desertor soviético tan despreciado por la URSS, que los medios soviéticos que cubrieron el juego se referían a él simplemente como el oponente en lugar de por su nombre dado. El niño de los ojos azules de la Unión Soviética, Karpov, se negó a darle la mano al desertor por su crítica al país. Los patriotas contrataron a un hipnotizador, al que colocaron en la primera fila del estadio durante los juegos. En respuesta, el disidente llevaba gafas de sol con espejos en ellas. ¿Terminó ahí? No. La tontería no terminó ahí. 2 miembros de la secta india, Ananda Marga, que habían sido liberados bajo fianza después de apuñalar a un oficial de embajada en Manila, estaban apoyando a Korchnoi. El partido Korchnoi-Karpov en 1978 puede haber sido la inspiración para la broma de Carlsen sobre rechazar la comida suministrada por el equipo contrario. Sobre el yogur que el equipo de Karpov tenía durante un juego, los 2 rusos tuvieron una acalorada discusión fuera del campo de juego. Durante el mismo torneo, hubo rumores de que una silla de jugador estaba siendo utilizada para comunicarse con él, probablemente porque las bolas anales, como las que se supone que usó el GM Hans Niemann, no estaban de moda en ese momento. Y era conocido generalmente que Korchnoi se alimentaba antes de los brutales partidos con una lata de caviar, que importaba de Irán, no de Rusia, por temor a que estuviera contaminado. Un campeonato mundial de ajedrez a menudo tiene mucho drama e intriga antes de que los participantes se sienten frente a frente para el juego 1. Los participantes hacen un esfuerzo considerable para ganar cualquier ventaja sobre su rival, ya sea material o psicológica. Esto es evidente en los meses que pasaron encerrados en casas, con sus segundos en intensa preparación para el evento en sí.
Al menos hasta que el torneo termina, los nombres de los segundos se han mantenido en secreto. Según el manager de Sergei Karyakin, Kirill Zangalis, el manager general ruso gastó más de $1 millón en la preparación para el partido del Campeonato Mundial de 26. El mundo vio por primera vez el exterior impenetrable de Carlsen romperse durante ese tortuoso partido, cuando el noruego salió enfurecido de una conferencia de prensa antes de que incluso hubiera empezado después de perder un juego contra Karyakin. Como una vez, comentó Fischer, el ajedrez es una guerra sobre el tablero. El objetivo es aplastar la mente del oponente. En esta guerra no hay lugar para tartas de cumpleaños. ¿Qué te parece el drama en este mundo del ajedrez? Haznoslo saber en la sección de comentarios abajo. Dale jaque mate a ese botón de suscribir. Echa un vistazo.